Buenas tardes a todos. Gracias a los asistentes que nos acompañan físicamente, gracias a los asistentes que nos acompañan online y gracias a Leo Estepas por darnos la oportunidad de poder estar aquí hoy y hablar un poco de la experiencia que tenemos en estos 28 años de recorrido que ha tenido el olivar en seto. La idea que teníamos es hacer una pequeña presentación de lo que es la compañía, a lo que nos dedicamos, hablar de cómo se inició el modelo productivo, el olivar en seto, cómo ha sido esta evolución a lo largo de estos 28 años, hablar de estos pequeños, le llamamos mitos o ideas preconcebidas que se han desarrollado durante estos años, hablar de lo que es el presente en cuanto a manejo, marcos de plantación, nuevas variedades, etcétera, etcétera, y hacia dónde está el futuro en cuanto a mejoras genéticas, el desarrollo de los secanos, etcétera, etcétera. Agromillora nace en el 86 en Barcelona. Y la definición de agromillora, el nombre propio, agromillora, la traducción es agromejora. La mejora constante está en nuestra genética. La definición de la compañía es una compañía global, líder mundial en la producción de especies leñosas para la agricultura. Cuando hablamos de que líder global, nos referimos a que estamos presentes pues, en todo el mundo. Tenemos 10 filiales repartidas por distintos países. Aquí aparecen 9 porque faltaría California. Tenemos filial con centro productivo en Chile, en Brasil, norte de Estados Unidos, Florida, Marruecos, Túnez, Turquía, Australia, California, que no aparece ahí, y Agromillora Iberia, que es la filial española, la raíz de todo el holding. Agromillora Iberia tiene 4 centros de producción, 3 centros de producción, 3 viveros originales en Barcelona, y hace 5 años se hizo un nuevo vivero en Badajoz, en Don Benito, que a día de hoy cuenta con más de 10 hectáreas de vivero cubierto y trabajan más de 200 personas. En cifras, pues somos más de 1.700 empleados repartidos por todo el mundo. Tenemos presencia en 25 países, 10 filiales, 628.000 metros cuadrados de invernadero cubierto, 9 laboratorios in vitro en todo el mundo y como cifra, en 2021 llegamos a producir y entregar a 82 millones de plantas. Como bien decía, no solo nos dedicamos a producir olivos, sino que tocamos todas las familias de especies leñosas dedicadas a la agricultura, como pueden ser frutal de hueso, frutal de pepita, berries, cítricos, vid, tropicales, especies forestales, portainjertos para otros viveros, etcétera, etcétera. Nuestras marcas comerciales, pues la familia Ruppack, es una familia de portainjertos enanizantes, la familia Smart Tree, que es un formato de planta en concreto con una poda ya de inicio de vivero, los Micrograph, productos para otros viveros, la planta olivo Lean estándar y la planta de viña. Somos socios de VCR, que es el mayor vivero de viña de todo el mundo, que está en Italia. Para hablar de Agromillora, uno de los grandes hitos en la historia de la compañía fue el desarrollo del olivar en seto. Y hablar del olivar en seto, quizás nos tendríamos que remontar al cultivo de la vid. Uno de los fundadores de la compañía... José María, me siguen en el chat diciendo que no se oye, ¿eh? Pues hay algún problema por ahí, ¿eh? Perdona, Cristóbal. Nada. Como os decía, uno de los... La viña, como todos conocéis, el cultivo de la vid, tradicionalmente se ha explotado en vaso, cultivo en vaso, distintos marcos de plantación, incluso al 3 bolillos, y
correctamente, sí, años 70, años 80 en Francia, empezó a desarrollarse el sistema de cultivo en espaldera. Para que os hagáis una idea, en España, en la península ibérica, a día de hoy, más del 35% de la viña está en espaldera, y por tener como un productor referente como es La Rioja, la viña en espaldera es superior en superficie a la viña en vaso, lo que quiero decir que no está reñido un sistema productivo con la calidad del producto. Como os decía, uno de los fundadores de la compañía, que esto se explica muy bien en el documental que comentaba Álvaro, es viticultor y decide comprar una máquina, una vendimiadora. Una vendimiadora en los años 90 era una gran inversión, a día de hoy sigue siéndolo, y empezaron a pensar cómo podían amortizar esa máquina, cómo podían darle más trabajo que no simplemente fuera la vendimia. Y pensaron, bueno, pues si el cultivo de la viña pasamos de hacerla en vaso a hacerla en espaldera, para hacer una recolección mecanizada con una máquina cabalgante, el tamaño de la uva es muy parecido al tamaño de una aceituna, se iluminó la bombilla, ¿no? ¿Qué pasaría si hiciéramos olivo en un seto, en una espaldera, o fuéramos capaces de domesticar un olivo? Y nació la idea de empezar a hacer olivar en seto, olivar en espaldera. La primera finca se instaló en Huesca en el año 94, cometiendo todos los errores posibles, y a partir de ahí se fue replicando y multiplicando al resto del mundo. Pues a partir de ahí se pusieron fincas en Francia, en California, en Portugal, y gracias al modelo, países en los que el cultivo del olivar nunca había sido un referente, a día de hoy, aunque no parezcan en las gráficas como grandes productores, pues ya son productores, como puede ser el caso de Chile, Australia, Arabia Saudita, etcétera, etcétera. A lo largo de la década de los 90 y el 2000, las fincas se fueron repitiendo por todo el mundo. Y para explicaros cómo fue la cronología desde el año 94 hasta hoy, pues os diría que en el año 96 fue la primera recolección mecanizada en Huesca. En el año 97 fue la primera plantación de arbosana. Hasta entonces todas las explotaciones que se habían hecho eran con la variedad alberquina, en aquel momento una variedad muy local, a día de hoy es una variedad tan extendida que podemos hablar que es más del 10% del aceite mundial. O sea, una variedad que lleva multiplicándose, dejando de ser local y que esté multiplicándose por todo el mundo, 28 años después podemos decir que es el 10% del aceite en el mundo mundial. Bueno, cuando el Picual, como el mayor productor Jaén, representa el 30%, para que os hagáis una idea. En el año 2000 editamos nuestra primera revista Olin. A día de hoy es un referente en revistas técnicas en cuanto a cultivos mecanizables, cultivos emergentes, nuevos mercados, etcétera. En 2009 aparecen las nuevas variedades, instituciones como la Universidad de Córdoba desarrollan chiquititas, chiquitita 1, chiquitita 2, compañías como Todo Olivo desarrollan también su propio programa de mejora genética, y nosotros mismos como Agromillora, dentro de un programa de mejora genética de más de 20 años, pues desarrollamos variedades nuevas que se adaptan al sistema y que ofrecen nuevas alternativas a lo que hasta ahora eran solo alberquina y arbosana. Y en 2011 aparece lo que es la planta Smart Tree. Pasamos de hacer un cultivo en monoeje, un modelo de un eje central, a hacer una formación libre donde las plantaciones ramifican más en un nuevo formato de planta para un nuevo manejo en la plantación. A día de hoy podemos decir que el olivar sigue estando muy presente, pero también hacemos almendro en seto con unos patrones que hemos desarrollado que son enanizantes. Sabéis que el almendro, una de las peculiaridades que tienen es su gran vigor. Con estos patrones enanizantes llegamos a conseguir hasta quitar un 60% de ese vigor para poder hacer poda y recolección mecanizada. Se está desarrollando el cultivo de los cítricos con recolección mecanizada, con máquina cabalgante también.
y frutales de hueso y pepita, como podrían ser ciruelo y manzano. ¿Cuáles son las ventajas del modelo? Pues bueno, la precoz entrada en producción, podemos hablar que en la segunda primavera o al tercer año ya se cogen producciones importantes, dependiendo del manejo, si es riego o secano, pues hablamos de 3, 4, 5.000 kilos de aceituna, incluso más por hectárea, lo que significa que hay una rápida recuperación de la inversión. La recolección y la poda mecanizada. A día de hoy en la olivicultura los dos grandes gastos en cuanto a la producción o resultados de coste, los dos grandes gastos son la recolección y la poda, ya no solo en cuanto a gastos, sino en la disponibilidad de mano de obra. Aquí vamos orientados a una máxima mecanización donde dependamos cada vez menos de la mano de obra. Mínima dependencia de mano de obra, por consiguiente abaratamiento de coste, por consiguiente un aumento de la rentabilidad. Ahora veremos más adelante el coste productivo de 1 kilo de aceite en estos sistemas. ¿Debilidades del modelo? Pues también el modelo tiene sus limitaciones. La orografía del terreno. Hablamos de que cuando hay pendientes superiores al 15% empiezan las limitaciones en cuanto a lo que sería la recolección de máquinas cabalgantes. Entendemos que aquí hay un gran trabajo por parte de los grandes fabricantes en cuanto a seguir desarrollando máquinas, como pasó en el caso del cereal, máquinas que son que pueden ir regulando la orientación para las grandes desniveles. Desconocimiento técnico. Ahora cuando hablo del miedo a lo desconocido, cuando algo se desconoce genera miedo, y el miedo al fracaso pues hace que impide que abordemos otro sistema de producción que no conocemos. Es muy común, siempre lo comentamos entre los compañeros, cuando vamos por la carretera y vemos algún olivar tradicional o olivar intensivo, un 7x5, vemos que está mal podado, desfoliado, con clorosis. El comentario típico es que qué mal agricultor, ¿no? Es algo que comentamos. Sin embargo, cuando vemos un olivar superintensivo o olivar en seto, con una mala poda, con clorosis, poca producción, etcétera, etcétera, el comentario que hacemos es: el olivar en seto no funciona, esto no funciona. De hecho, a lo largo de estos 28 años, podemos hablar de que se han creado unos mitos o unas ideas preconcebidas. De hecho, ¿quién de aquí no ha escuchado alguna vez? Sí, muy bien, pero a los 10 años hay que arrancar al olivo, o a los 10 años, o a los 12, o a los 14 años. Eso es algo que hemos escuchado todos, es como una leyenda urbana alrededor del sistema. O, por ejemplo, muy bien, pero el aceite no es de calidad, el aceite no está valorado. Era otra de los comentarios que siempre se suelen escuchar alrededor del sistema productivo. O, por ejemplo, decir: sí, muy bien, pero el sistema agota los recursos, es muy demandante en agua o en input, etcétera, etcétera. Otro de los mitos que giran alrededor del sistema. O incluso decir: el olivar en seto, en secano, no funciona, eso no es viable. Manolo ahora a acompañar y él va a descifrar o va a desglosar todos estos mitos basándonos en la propia experiencia que nos han dado estos 28 años, pues repartidos con los compañeros de otras filiales, etcétera, etcétera. Bueno, hola. Cristóbal me ha dejado la parte más complicada, me ha puesto el toro, ha tocado hablar de los mitos y realidades. Bueno, esto simplemente es una excusa, ¿no?, para entrar al detalle sobre lo que ha ido contando Cristóbal, para ir entrando al detalle. Son muchos años ya los que llevamos haciendo plantaciones. Al principio lo hacíamos mal, porque no teníamos ni idea, porque imitamos el modelo del manzano, que es lo que había en Cataluña, Aragón, y no son cultivos iguales. Pero bueno, ya hemos aprendido mucho, ¿no?, como iremos viendo. Y ya os digo, esto es ir dándole un poquito
voy a ir abordando un poquito. Por ejemplo, una cosa que todavía seguimos escuchando, lo del olivar en seto, hay que arrancarlo a los 12 años, 15 años, 10 años. Eso, pongo ahí lo del 25 aniversario, porque hace 2 años se hizo el 25 aniversario, o sea, la plantación más antigua tiene ya unos 25, 27 años de antigüedad. O sea, no hay por qué pensar que el olivar en seto haya que arrancarlo antes que un olivar intensivo. Hasta ahora no se ha dado el caso. Y de hecho, digo más, ese Ferrari que aparece ahí es porque el que entre hoy día por primera vez en un olivar en seto entra con la experiencia de cientos, miles de agricultores anteriores que gracias a ellos, nosotros mismos lo reconocemos, hemos ido aprendiendo gracias a ellos. Y a día de hoy pues podemos dar unas mejores recomendaciones todos de marco de plantación, de preparación del terreno, de variedades, 1000 cosas. Entonces hoy en día el que entre tiene mucho más fácil que los primeros pioneros que fueron muy valientes, pero claro, no eran adivinos, ¿no? Esta gráfica me gusta mucho, tiene sentido porque he dicho que el olivar en seto no tiene por qué arrancarse antes que un intensivo o un tradicional, pero también es verdad que hay casos que a partir del octavo, décimo año hay casos de producciones que caen en picado. Y eso se da muchas veces en fincas que han sido muy productivas, paradójicamente, fincas que han estado en 15, 17, 20, hasta 22 toneladas. Hemos llegado a ver casos de 3.500, 4.000 kilos de aceite por hectárea, lo que digo es totalmente cierto. Son fincas que han tenido mucho volumen de copa, se han puesto muy grandes, no se han podado, no se ha permitido a la luz entrar. Cuando el agricultor llega tarde... ¿No se escucha? Mejor. Cuando el agricultor llega tarde porque ya ve que ni siquiera el tractor es capaz de entrar, dice voy a podar. Y claro, cuando tú podas la luz ya no entraba dentro, quitas lo que estaba iluminado, ahora no. No tanto. Ahora. Entonces, cuando ya por fin entra a podar tarde, ¿qué es lo que le queda? Le queda madera vacía, inservible porque no ha recibido la luz y las yemas se han vuelto inactivas y eso no produce y se tira perfectamente, se tira 2 campañas hasta que se vuelve a regenerar esa madera, vuelve a echar otra vez partes fruteras, se tira 2 campañas con 2.000, 4.000 kilos por hectárea. Fijaros el cambiazo. Entonces es mejor ser poco ambicioso, aspirar a tener 12, 13 toneladas todos los años en regadío y 6.000, 7.000 máximo en secano, aspirar a eso y no ser demasiado ambicioso porque una ambición muy grande hace que tenga un seto muy grande. Falta de luz y la luz es la vida del seto. En el momento que al seto le falta la luz, ya sí podemos empezar a decir, oye, pues este seto no es que haya que arrancarlo, pero hay que hacerle intervenciones agresivas, violentas, que no son buenas. Aquí tenéis 2 ejemplos claros, ¿no? El que está más a la izquierda, que es un seto, pues lo que digo, ¿no? Y lo entiendo, el agricultor me dice, Manolo, es que yo tengo que pagar al banco, es que yo este año la cosecha, este año la cojo, el año que viene podo, y el año siguiente vuelve la misma duda, dice, el año que viene podo, y luego vienen los problemas, luego vienen las caídas de producción. Y el seto de la derecha es un seto que al final es fácil, oye, una anchura de 1 metro, en regadío, en secano incluso un poco menos. Y que el seto sea poroso, abrir ventanas, que la luz sea capaz de atravesar el seto, es eso. Aquí veis un poco la gráfica que decía, ¿no? A la izquierda veis un seto muy grande con el centro que es estéril, no sirve porque no llega la luz. Por más abono y más agua que le des, si no tiene luz la planta no funciona. Y a la derecha un modelo de una planta mucho más pequeña, mucho menos volumen de copa foliar, pero todo es eficiente. Entonces, con menos agua, con menos abono, eres capaz de tener los mismos kilos y más constante. A la planta no la esquilmas tanto, mucho más constante. El tema del aceite, vuelvo a decir lo mismo, son excusas para ir hablando, entrando al detalle. La gente siempre, muchas veces nos ha dicho, es que el aceite de arbequina no me gusta, es un aceite que es poco estable, que no vale, la calidad, no sé qué. Yo entiendo que el aceite de arbequina es muy necesario. Hay mercados para aceites amargo y picantes, hay mercados para aceites suaves como arbequina y hay mercados para mezclas, para blending. Lo que pasa es que arbequina ha sido una variedad que los que hemos apoyado el seto del principio nos ha venido de maravilla, porque es una variedad que ha funcionado bien en Arabia Saudita, en Chile, en Cádiz, en Navarra, en 1000 sitios. Entonces ha sido una variedad muy plástica que cuesta encontrar una finca de superintensivo de olivar en seto que no haya producido bien, que no haya sido rentable. Y eso ha sido gracias a la variedad arbequina, que ha sido muy estable. Como decía Cristóbal, adelantaba, en los últimos, pues no sé, en los últimos 20 años hay varios programas de mejora genética. Ahí tenemos que decir
que en Andalucía somos totalmente pioneros en mejora genética del olivar. La segunda revolución que va a venir ahora seguramente va a ser genética. Agronómicamente no intuimos que va a haber ya grandes diferencias, grandes mejoras. O sea, producir más kilos de aceite por hectárea, con más constancia, con más calidad va a ser difícil. Ahora, producir diferentes tipos de aceite sí que lo estamos consiguiendo gracias a nuevas variedades, ¿vale? Ya sean las de la UCO, Chiquitita, todo olivo, lo que decía, alguna de la Universidad de Bari de Italia. Y lo que estamos consiguiendo, fijaros en el cuadro de la derecha, fijaros en los polifenoles. Los polifenoles es la molécula, la química que tiene el aceite de oliva que le da salud a nuestro organismo. Los polifenoles son antioxidantes. La EFSA, que es el organismo de salud que regula la alimentación en Europa, ellos dicen que para que un aceite sea saludable tiene que tener más de 250 polifenoles, la concentración, más de 250 miligramos por kilo de aceite. Esto es muy importante, porque nosotros somos productores, y aquí yo soy de Córdoba, y le metemos mucha poesía al aceite. Decimos, el aceite de oliva es buenísimo para el cuerpo, la salud, pero no perdamos que nuestros compradores están fuera del Mediterráneo, están fuera ya, y ellos atienden a este tipo de noticias, y si ahí se dice eso, ya empezamos a tener, como hablaba hace 2 semanas con un investigador de la Universidad de Córdoba, que ya hay 130 productores, almazaras, que venden al extranjero, que exportan, y que ya le están pidiendo a los compradores de Suecia, Dinamarca, Alemania, le están pidiendo un informe con el análisis de polifenoles, porque la EFSA dice eso. Entonces, pensamos que puede ser una medida objetiva en los próximos años para valorar la calidad, que calidad se puede hablar de muchas maneras. Ya lo he dicho, que un aceite picual puede ser magnífico, hojiblanca, arbequino, que hay para todos los gustos en el mundo, pero que el tema de la salud, la EFSA dice que tiene que tener más de 250 polifenoles, y esto pensamos que es un dato importante. Nosotros, por ejemplo, las variedades que estamos trabajando, que trabajamos con varios programas de mejora genéticos, no solo el nuestro, estamos viendo que hay variedades con diferentes aceites en este sentido, no que sean más productivas, ¿vale? También, por ejemplo, matices como que vengan antes, la maduración sea más temprana, también interesante, que los precios últimamente son más tempranos, ¿no? Sí, la lechana, como os decía, es de la Universidad de Aldo Moro de Bari, que es un híbrido de lechino italiano con arbosana, y es una variedad que nos está gustando mucho, sobre todo en secano, es muy rústica. Este año pasado, 2021, que ha sido muy malo, en los campos de bujeo, mucha arcilla, que se agritea mucho, muy complicado, se ha defendido de maravilla. Lo hemos visto con turgencia, no se ha arrugado, con buen rendimiento graso, y este año vuelve a estar bien. Otras variedades como Chiquitita también van muy bien en secano, la 01, que es arbosana por Coroní, que tiene un aceite también tipo picual, muy amargo, muy picante, que también tiene su mercado, ¿vale? Y organolépticamente hablando, pues ya os digo, cada uno es diferente y todos son útiles. Lo importante para una almazara, pensamos, es que tenga una paleta amplia de tipos de aceite para poder jugar y atender a todos los mercados. Cuando hicimos el programa de mejora genética, lo que os decía, ¿qué atendimos? Pues hicimos hibridaciones, como veis en la foto de la izquierda, cogiendo la flor de una variedad, introduciendo polen de la otra. Y muchísimas variedades. Lo que veis abajo es los primeros campos de ensayo en San Sadurní, donde tenemos la matriz en Barcelona. De ahí ya, pues imaginaros, partimos de 1.500 variedades, al final quedan 5, o sea, vamos haciendo muchos filtros, y de esas 5 ya las vamos poniendo por muchos campos, por muchísimas geografías, muchísimas condiciones edafoclimáticas diferentes. Hemos aprendido con la experiencia que no hay que volverse loco con una variedad nueva, porque lo que una variedad hace en Navarra, en Cádiz puede hacer cosas diferentes. Hay que ponerlo en muchos sitios y por lo menos esperar 4 o 5 cosechas para de verdad lanzarse comercialmente con una variedad nueva. Y luego decía, ¿a qué atendemos? Vigor bajo, para que sea muy mecanizable, intentamos que sea al máximo mecanización, nos lo dicen nuestros clientes, el problema de la mano de obra cada día va a más, tiene que ser vigor bajo, que sea constante, que sea muy productiva, que tolere bien enfermedades, plagas y tolere bien temas abióticos como el frío, salinidad, caliza. Y sobre todo el punto número 5, ¿no? Buena calidad de aceite, que es importante, y sobre todo aceite diferente. No queremos aceite, en nuestra opinión, arbequina y arbosana ya hay mucho, son grandes variedades, pero ya hay muchas plantaciones hechas. Tenemos que ir buscando nichos nuevos de aceite. Otro tema que lo vemos muchas veces, ¿no? El tema del olivar en seto esquilma el terreno.
No sé si aquí alguien lo piensa, no sé. Tiene todo el derecho a pensarlo porque mucha gente lo dice. Hace poco salía en las redes sociales la foto de un lince en un lugar en seto. Y decía, mira qué bonita la fauna, lugar en seto, es posible, tal. Y no veáis la de críticas que había en los comentarios abajo, que si hacen más pozos que ningún cultivo, que si envenenan los campos. Es alucinante, hoy en día, el año 2022, las cosas que se dicen. Os podemos decir en muchas investigaciones que el olivar en seto no es que esquilme el terreno, sino que además tienen menos necesidades de agua y de abono. Y viene por esta razón tan sencilla. Un seto tiene un volumen de copa por hectárea de unos 6.000, 7.000 como máximo metros cúbicos de vegetación, de hojas y ramas. Un intensivo puede tener unos 10.000, ¿vale? Y un tradicional, esto viene del IFAPA, este gráfico. Y un tradicional 9.000 puede tener 9.000, 10.000, 11.000, incluso 12.000, un tradicional. Al tener más volumen de copa, tiene más hojas transpirando y tiene muchas más ramas que no producen, pero están funcionando. Necesitan agua, necesitan fertilizantes y eso es lo que provoca al final que el seto con menos agua sea capaz de producir. Y si no, cuando queráis, os enseñamos fincas que están en 2.000 kilos de aceite y 2.500 metros cúbicos de agua, lo cual es una pasada, la verdad. Y gracias a Dios, años como estos que estamos en sequía, con el olivar no tenemos miedo, con el almendro sí. Con el olivar sabemos que con 1.000 metros cúbicos es capaz de hacer mucho, con el almendro va a sufrir más, seguramente. Y la huella de carbono, yo creo que es una cosa que llevamos todos oyendo una década. Yo mismo no le prestaba mucha atención, pero ya empiezan a llegar incluso fondos de inversión extranjeros que nos dicen, que nos piden que le hagamos estudio e informe de la huella de carbono que tiene un olivar en seto, un almendro en seto. Porque ellos aseguran que en el futuro, como se están poniendo las cosas, cada explotación agraria va a tener que tener un informe que acredite que esa explotación agraria no solo sea neutra, sino que además es positivo, o sea, que capta más CO2 del que emite. Y nos lo están pidiendo, lo han pedido para almendros, nos lo han pedido para olivo. Ya hay alguna lata que he visto por ahí donde pone, esta finca, este aceite viene de una finca que se ha secuestrado tantos CO2. Nosotros no le damos valor a eso, pero fuera en el extranjero le están dando bastante importancia. Y por supuesto el seto, con una buena cubierta vegetal, con una buena poda, picando los restos de poda, es un gran captador de CO2. El secano. El secano es un asunto, antes ha hablado Álvaro, claro, el seto, la inmensa mayoría que existe ahora mismo es regadío, efectivamente, pero tenemos que decir que en los últimos 3-4 años está habiendo un cambio muy importante. Se están haciendo muchas plantaciones de secano en seto, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Tierra de Barros, en Badajoz y en Portugal. Vamos, es una cosa que no la entienden allí todavía, pero la zona de Moura, que es una zona cerca de la Alqueva que no tiene agua, van a empezar también con el secano. El secano no es una cosa que funcione en todos los sitios, ni mucho menos. El otro día hablaba con un señor en la zona de Mérida hacia Ciudad Real, tierras ácidas, arenosas, y quería poner secano, y le dije que ni se le ocurra. Para poner un secano tenés que tener unas tierras que tengan un mínimo de arcilla, mínimo un 20, un 30% de arcilla, que retengan, y una pluviometría mínima de 350 a 400 milímetros. ¿Vale? Con esas condiciones, el olivar en seto, haciendo una poda adecuada, lo que decíamos antes, no ser demasiado ambicioso, hacer un seto de 2,5 metros de altura, 2,7 máximo, una anchura de 1 metro, 0,8, y hacerlo bien poroso, abrir ventanas, podemos aspirar tranquilamente a 6.000 kilos de aceituna, que son 1.000 kilos de aceite, y unos costes tranquilamente de 1 euro por kilo. 1 euro por kilo de coste a venta de 2 euros, pongámonos en lo peor de los últimos años, 2 euros, 1,80, se le sigue ganando dinero, y sobre todo, que voy a contar, ahora mismo los cereales, leguminosas están al alza, como sabemos, pero bueno, los años de aquí para atrás han estado muy mal, entonces se han puesto muchos olivares en seto. El olivo es una especie que está muy adaptada a la sequía, al Mediterráneo, y se está dando muy bien. Aquí tenía el ejemplo, que es bueno que lo conozcáis, la finca está en Ferroperea, fue el primer seto en secano que yo conozco que hiciéramos en el año 99. Sigue en pie. En el año 99, fijaros, la primera cosecha 2001, me voy al final a la media, tiene una media de aceite de 1.400 kilos por hectárea, es muy alta, muy buena. Yo me quedaría, a los clientes les digo que aspiren a 1.000 kilos. 1.000 kilos de aceite es una cantidad muy buena. Y efectivamente la pluviometría, fijaros que no está nada mal. Seguramente la media ha bajado, porque ahí están los datos tomados hasta 2014 y en los últimos 3 años ahí en esa zona, igual que en toda la zona, ha llovido un poquito menos, ahí en Cerroperea. Cerroperea está al lado de Écija, por si alguien no lo conoce.
Y bueno, estos son simplemente fotos, la de la izquierda está en Lebrija, la he puesto porque me encanta el tratamiento del suelo, cómo han tapado las grietas con los aperos, cómo con el rulo han sellado. Es importante dejar los primeros 10, 15, 20 centímetros, labrarlo para romper grietas y hacer que las raíces se vayan más abajo, se vayan a la zona donde hay jugo, y encima el rulo para que vaya sellando para que no se vaya la evaporación. Y eso es lo que hay que hacer, trabajar mucho el suelo desde mayo, con la última lluvia, empezar a trabajarlo ahí, para que no se formen terrones. El más afortunado, las fotos de la derecha, esto está en la aldea Quintana, es un suelo magnífico, son esos suelos frescos que se llaman, no tienen tanta arcilla, pero son buenísimos para secano, se permiten el lujo hasta de tener una cubierta vegetal en el centro, que por cierto la Unión Europea parece que poco a poco nos va a ir obligando a todo, aunque sea secano regadío, a ir poniendo cubiertas vegetales. Se puede convivir, ¿vale? Pero claro, hay suelos mejores y peores para eso. Y arriba nada, un olivo con un año en tierra de barro, en almendralejo, magnífico, un secano magnífico. Un apunte importante, ¿dónde vale, dónde no vale el seto en secano? Aquí estáis en una tierra de olivar, sabéis muchísimo de olivar, no hay tanta diferencia entre el seto y cualquier otro sistema tradicional intensivo. Donde el tradicional intensivo está yendo bien, tranquilamente podéis poner el seto, va a ir bien, va a ir igual o mejor. O sea, esa tiene que ser un poco con lo que tenéis que guiaros. Yo cuando voy por esta zona, Lucena, y veo olivares tradicionales que por aquí se dan de maravilla, aquí aunque haya sequía funcionan muy bien, digo, aquí el seto tiene que ir de maravilla. Ahora hemos hecho 2 plantaciones, una de Siquitita, otra de Lechana aquí cerca, y de secano, y estoy convencido que van a ir muy bien porque alrededor vemos que el secano en tradicional está yendo de maravilla. Bueno, ahora os voy a contar un poco. Por supuesto, si queréis hacer alguna pregunta, yo lo agradezco, ¿vale? Que se hace un poquillo más ameno. No sé si o queréis al final. Como queráis, yo casi terminaría la exposición, ¿no? Y después ya abrimos un coloquio. Si no, no te van a dejar terminar igual con las preguntas. A ver, he puesto el coche más moderno que se me ha ocurrido. Me he ido a un coche eléctrico de estos de Tesla. La noticia del año 2021, autonomía de 840 kilómetros ya. Y llega a 1000 caballos, alucinante. A la derecha tenéis Henry Ford, con la fábrica de sus coches, de Ford, la marca Ford, el año 1908-1927. Ha pasado más de un siglo. En más de un siglo, fijaros lo que los coches han cambiado. Y no paran de cambiar. Todos sabemos aquí que dentro de 20 años los coches que vamos a ver van a ser diferentes a este Tesla, van a ser mucho mejores, ¿no? Con el olivar ha pasado lo mismo, y seguramente siga pasando lo mismo. Pensamos, como he dicho antes, que va a ir a través de la genética los nuevos cambios. Pero a través de estos puntos que voy a contar ahora, se ha evolucionado mucho en el manejo. Antes, hablar de medias de 13 toneladas por hectárea medias, todos los años, era impensable. Todos conocemos gente que ha llegado a 20 toneladas, pero tarde o temprano ha caído la producción. Es difícil ser constante. Entonces, cosa importante, formación de las plantas. Cuando digo formación, es la poda, el manejo, los despuntes que se le van haciendo hasta que el seto entra en producción. Marcos de plantación, que es un tema yo creo que podemos estar aquí hablando hasta mañana, porque cada técnico tiene su librillo, su idea, y todo es respetable, no todas las zonas son iguales. Formato de la planta, del vivero, preparación del terreno, antes no se hablaba de eso y está claro que es fundamental, ya sean olivos, almendros, cítricos, lo que sea, preparación del terreno es fundamental. Y las podas mecanizadas, que cada vez más, hace 9 o 10 años nadie lo veía, nadie lo creía, y cada vez más se ven podadoras, cuchillas, pues claro, lo que digo, hay muchas fincas grandes y no tan grandes que no encuentran gente, no encuentran mano de obra. La formación de las plantas, antiguamente se hacía así, como he contado antes, imitamos el modelo del manzano, se ponía una caña larga y la planta se iba atando cada 15 centímetros, con una grapadora, se iba atando la plantita para que fuese totalmente recta. ¿Qué aprendimos? Pues que aquellos agricultores que eran malos, que no lo habían hecho exactamente bien, el eje se tumbaba un poco y al tumbarse, ¿qué pasaba? Que brotaba por el lado. Y entonces, en vez de tener una planta con un único eje, teníamos varias alternativas. O el glifodes, el gusanito este que se come la guía y que obliga a la planta a abrirse. Veíamos fincas, unos agricultores malos aprendimos mucho. Y entonces empezamos a ver que esas fincas que se habían abierto, cuando llegábamos porque un seto hasta el 7º o 8º año es todo muy fácil, todo muy sencillo, muy productivo, apenas te da problemas y no hay más que enseñárselo a los amigos. Pero cuando llegamos a esa edad, ya empezamos a ver la madera vieja, ya empezamos a ver la madera, ya empezamos a ver que faltan hojas y ya tienes que renovar. Pero ¿cómo renuevas un único palo, un eje? Es muy complicado, te cargas el árbol.
Ahora, si tienes 3 o 4 ramas, ahora veremos algunas fotos más, es mucho más sencillo, porque corto una, sigo teniendo 2 productivas. Se va renovando otra aquí, luego cortaré la otra. Entonces la producción no decae, no decae, ¿vale? Ahora, cuando a un árbol que ya está hecho le cortas la mitad, hay una explosión, porque la raíz es muy potente, y una explosión porque intenta equilibrarse rápidamente y en un año lo vuelve a tener en 4 metros de altura. Por eso es bueno tener diferentes ramas. Y sobre todo eso, no hay que intervenir manualmente. Aquí estáis viendo, este es el modelo que no lleva espaldera, ¿vale? Una caña de 20 milímetros de diámetro, la planta, como veis, con un despunte a la altura de 50, 60 centímetros y se va abriendo. Que hay mucho viento, que hay miedo, que hay problemas, no pasa nada, se pone un alambre, pero un alambre que sea bajito, que esté por debajo de la altura de la cadera, para si hay que darle otro despunte por arriba, mecanizado con cuchilla, que podamos pasar con la cuchilla, que no nos moleste una espaldera alta, ¿vale? Es otra cosa que hemos aprendido, no hace falta poner espalderas grandes como la viña, una espaldera bajita, entre la rodilla y la altura de la cadera, queda muy bien y permite la mecanización. Marcos de plantación. Este gráfico es muy revelador. Este gráfico es de la UCO, del departamento de Diego Barranco, Luis Rayo. Esto sigue en activo. El estudio se hizo en el año 2013, después de 11 cosechas, ¿no? Se empezó en el año 99 y fijaros a la izquierda diferentes marcos de plantación, desde 780 plantas por hectárea hasta 2.580 plantas por hectárea. Y la verdad que para todos fue una sorpresa, porque a más plantas por hectárea, a mayor densidad, más producción de aceituna y de aceite. Para nada estoy diciendo, os quiero llevar a la idea para nada de que hay que poner 3.000 plantas por hectárea, para nada. Pero que yo opino que en regadío, por nuestra experiencia, un marco de 3,75, 4 metros, y en secano, depende de la zona, puede llegar hasta 5, si el suelo no es el mejor, si no va a llover tanto. Creo que puede ser una unidad, porque claro, a medida que tú vas ampliando la calle, hay que tener en cuenta que vas perdiendo metros lineales. 5 metros de calle son 2.000 metros lineales por hectárea, 4 metros son 2.500, y aquí produce según metros lineales, hasta el límite de que ya empieza a haber sombreamiento, una mala poda, y ya la plantación, ya te sale, el tiro sale por la culata, ¿no? Entonces, por eso digo que un 3,75 con regadío lo veo fantástico, 3,75, 4, y los 5 metros en secano. Y luego, entre planta y planta, pues somos de la opinión de que se hagan competencia las plantas. Si lo pones a 1,5, va a haber más espacio para cada planta y va a ser más vigorosa y va a tener más madera, vas a tener que hacer más poda. Ahora, si las pones más juntas, va a haber menos tronco, menos ramas y va a ser más flexible y todo va a ser más sencillo, va a tener más precocidad productiva también, porque estás poniendo más plantas. Entonces ya os digo, secano, no es lo mismo un secano en Jaén, un secano en Jerez, que un secano en Écija. En Écija hace muchísimo calor, si el suelo no es muy bueno, la planta, y el suelo es bujeo, la planta puede sufrir. Entonces yo digo, oye, cuidado dónde lo vas a poner, estate entre el 4 y el 5 metros, depende si es un secano fresco o si es un secano de bujeo negro. Te vas a Jerez, Jerez no hace ni la temperatura de Córdoba de Écija. Jerez viene la blandura, las humedades que vienen por las noches, llueve un poquito más, el suelo, la albariza jerezana fantástica, es una maravilla en Jerez. Cuando aquí hablamos de 6.000 kilos de aceituna por hectárea, allí hablan de 8.000 y es una realidad. Las condiciones que tienen allí, hacia San Lucas, esa zona trebujena, incluso Lebrija, está en el límite, es una zona que es magnífica. Pero bueno, hablemos de lo que tenemos aquí, que es un poquito más continental, un poquito más extremo. Formato de la planta, bueno, las mejoras que han ido existiendo. La planta de la izquierda es una planta que sigue existiendo hoy día, son plantas en bolsa, plantas de lima, una bolsa grande, muy preparada para los secanos de lima. Luego nosotros introdujimos la planta pequeña, una planta con un vasito de 7x7x8, que lo que buscábamos era una mecanización muy sencilla para las máquinas plantadoras. Las máquinas plantadoras sabéis que están en 6.000, 7.000 plantas por día, cada máquina plantadora, porque claro, son cajitas de cartón que vienen 54 plantas en vertical, y entonces la maniobrabilidad es muy sencilla, con las plantas grandes un poquito más complicado. Y con este formato, los últimos 25 años vamos a seguir con este formato, un formato que funciona muy bien. Y el de la derecha es un formato mejorado, que le llamamos Smart Tree, árbol inteligente, que es un árbol más grande, son unos 2 meses más en vivero y que arriba ya va con un despunte hecho y va con protector. De todas formas, cuando haces la plantación, el protector ya lo lleva y ya tiene el despunte que he comentado antes que hay que hacer en la planta. Entonces, claro, para el agricultor es muy cómodo, es una planta que es muy cómoda y es más rústica, para los secanos, para cuando hay clima frío.
tiene 2 meses más en vivero, está más linificada, ese corte también le hace que vaya más endurecida. La formación del seto. Antes he dicho el inicio, que era lo del eje o dividimos las ramas. Fijaros aquí, estas fotos son muy visuales, fijaros como ya en la del medio ya se empieza a intuir una palmeta. Aquí seguramente había alguna rama que salía hacia la calle. Esa rama, antes decíamos, al seto no hay que tocarlo de poda hasta después de la primera cosecha. Ahora hemos entendido que muchas veces hay que tocarlo en el segundo verde, antes de la primera cosecha, porque si tú en el segundo verde cortas una ramita pequeñita, pero que ya está mal posicionada, que va al centro de la calle, te va a doler menos cortarla cuando tiene medio metro, que al año siguiente, que ya va a tener 1 metro, 1,5 metros. Y tú la quitas en ese momento y estás potenciando a las ramas que están bien situadas, que están en la palmeta, deja la estructura, el esqueleto bien marcado y desde ahí ya que se hagan las ramas finas. Entonces os recomiendo mucho que provoquéis con 1 o 2 despuntes, no más, no abusar de los despuntes en altura, 1 o 2, cada 40 o 50 centímetros, provocando ramificación y quitando las que van a la calle y formando esa palmeta de forma natural. No hay que hacer un cristo, ni atar la rama al alambre, ni nada de eso. De forma natural, simplemente escogiendo las que se quedan bien y la otra eliminándolas. Y lo que veis arriba, a la derecha abajo, son podas mecanizadas, como os decía. Hubo una época que abusábamos un poco de los despuntes, hemos entendido que no hace falta hacer tanto. En arbosana quizás con un único despunte ya va bien, porque ramifica mucho. Arbequina es más erecta, ramifica menos, a lo mejor hay que hacerle 2, pero no hay que hacerle más. Y luego lateralmente, en el segundo verde, como os decía, cuando la planta está llegando al metro de anchura, no hay que tener ningún miedo. Con unas cuchillas se va tocando, cortando 4 o 5 centímetros a cada lado, paras el árbol ahí y le das la información de que tire hacia arriba, en las ramas que sí estás perdonando, que sí estás dejando. Entonces las ramas que sí van a poner gruesas se paran, se frenan. Y esa práctica es muy buena, ya os digo, son 4 o 5 centímetros, no vaya a perder ninguna productividad por eso. Preparación del terreno, os decía, los primeros años de las plantaciones en seto fueron una locura. Lo hacíamos todo sin caballones, muchas veces sin subsolar, una auténtica locura. ¿Qué hemos aprendido? Y aquí pues estoy viendo a la familia Moyano, que trabajamos con ellos hace muchísimas plantaciones, y de hecho ellos muchas veces me envían fotos y vídeos porque lo hacen muy bien. Nivelación del terreno, fundamental. Salida de agua, un tema muy importante. La gente dice, oye, ¿qué lo pongo? Norte-sur es muy importante, no importante. Lo más importante es la salida de agua, que la plantación evacue bien el agua. Y luego ya hablaremos de norte-sur, porque se ha plantado norte-sur, este-oeste, cruzada. Y la realidad es que estamos viendo que no hay grandes diferencias en orientación. Hay cultivos que sí lo marcan, como la viña, el almendro lo estamos estudiando, pero el olivo la verdad es que no hay diferencia. Lo importante es que salga el agua. Subsolado, ¿por qué es importante el subsolado? Lo sabéis todos los que estáis aquí. Si al final los conceptos son los mismos, ya sea tradicional que intensivo que seto. Hacerle una gran maceta al árbol, que tenga mucha profundidad para que las raíces puedan explorar mucho volumen de suelo. Cuanto más volumen de suelo, más abono, más agua va a tener y más potencia va a tener la planta arriba. Líneas de agua, estos son auténticos expertos en Portugal, que allí llueve un poquito más y tienen problemas de encharcamiento y a ellos no les duelen dejar muchos metros cuadrados sin plantar, pero que la finca esté saneada. Eso de dejar zona encharcada, eso han aprendido que es un error. Y los caballones, oye, ante la duda, pues pongamos caballones, que tampoco cuesta mucho, no le estamos restando nada a la plantación y te salva, porque parece que no llueve, pero luego hay un año que te caen 600 litros, luego te caen 800 litros y se mueren bastantes plantas. En secano no se recomienda, hay de todos los casos, pero en secano no, porque un lomo, lógicamente, deseca más el sustrato donde están las raíces. Entonces en secano se recomienda que no haya lomos. Zona arenosa, que drenen bien, no hay que poner lomos, pero donde haya retención, donde sepamos que puede haber problemas, lo mismo para cualquier sistema. Hay que intentar que el agua, que las raíces estén arriba, que no tengan problemas de asfixia. Poda mecanizada. No se hacía nada de poda mecanizada. Yo creo que en el año 2006-2007 empezamos a hacer las primeras, allá arriba, en Aragón, Cataluña, empezamos a hacer las primeras de topping. Y vimos que tenía una respuesta muy buena al árbol, porque claro, al final tú a la salida en invierno o a la salida del verano le das un corte por arriba y le das un chute de luz, ¿vale? Pensad vosotros que tú el año anterior has hecho topping ya, entonces de 2,7 hacia arriba, ¿qué tienes? Tienes brotes nuevos, brotes que no tienen aceituna. Y la salida de agosto hacia septiembre, la salida del verano, vuelves a hacer el corte en el mismo sitio, que no estás quitando producción porque no hay nada, pero que le estás dando un chute de luz y le estás quitando mucha masa que estaba absorbiendo agua de abono y se la estás facilitando a las aceitunas para que hagan su lipogénesis, para que hagan grasa, que hagan aceite. Entonces ese topping es fundamental.
Luego ya vinieron lo que he contado antes, los hedging, que se llama la poda lateral de formación, que es para formación, lo que he hablado antes, y luego incluso ya lo más de lo más, fincas grandes, problemas de mano de obra, que están incluso cogiendo el seto y un año podan mecanizadamente con discos, podan un lado, podan me refiero, si está el centro, están todos los árboles, dejan 30 centímetros y podan a 30 centímetros. Y este lado no lo tocan, ¿vale? El topping siempre, este lado no lo tocan. Al año siguiente, este lado no lo tocan y el que no tocaron sí toca. Entonces, claro, el lado que no tocas va a tener más producción y el lado que tocas tiene algo, no penséis que no tiene, tiene fruta, porque como lo van haciendo todos los años, al final la luz entra, como he dicho antes, la luz es el secreto. Si hay luz, va a haber flores y va a haber fruto. ¿Qué estamos viendo con esa experiencia? Porque en kilos de aceite por hectárea no están bajando las producciones. Y ellos están consiguiendo, la mano de obra entra cada 2 o 3 años, entra por todas las hectáreas, porque hay que seguir abriendo ventanas. No es una poda mecanizada 100% todavía, ¿vale? Hay algún caso que lo estamos haciendo ya, pero lleva 2 o 3 años pronto para sacar las conclusiones, pero manualmente hay que abrir ventanas, ¿vale? Pero la verdad que es muy interesante pensar que tengo algún cliente que ha llegado a tener 14, 15.000 hectáreas. Es que eso no hay cuadrilla que sea capaz de hacerlo. Al final es que tienes que meter las máquinas, sí o sí. Y bueno, esto es interesante, todas las cosas que se habla mucho. ¿Qué anchura, qué altura y por qué, no? Si, hablando en números muy redondos, si tengo una calle, una distancia de calle de 4 metros y tengo una anchura de 1 metro, quiere decir que el seto a cada lado tiene medio metro. Medio metro a cada lado, que la distancia entre setos son 3 metros, ¿vale? Entonces, la altura del seto nunca puede ser superior a esa distancia para que entre la luz. Norte-sur, si nos vamos a este-oeste, es recomendable abrir un poco, porque este-oeste, si os he dicho antes, que produce prácticamente igual, pero claramente el lado sur, el lado que está dando al sol, es el lado que más produce, más crece la planta, más floración, más cuajado y más rendimiento graso. El lado norte le llega poca luz, por eso hay que abrirle un poquito más, 4 o 4,5, ¿vale? Y funciona muy bien en esas direcciones. Cristóbal, ¿quieres tú acabar? Conclusiones. Después de todo lo que Manolo ha expuesto, pues podríamos hablar de 3 grandes conclusiones, a grandes rasgos. El 100% del aceite que se produce es aceite de oliva virgen extra. A día de hoy, con las variedades que contamos, producido entre las zonas más occidentales como Cádiz a las zonas más orientales, pues producido entre septiembre y principios de noviembre, que en los últimos 20 años, independientemente del mercado especulativo y situaciones como las que vivimos a día de hoy, los precios son muy favorables, ¿no?, en esos inicios de campaña, ¿o no? Este año espectacular, ¿no? Sí, bueno, pero son por situaciones coyunturales. El coste productivo de 1 kilo de aceite oliva virgen extra está entre 0,9 y 1,2 euros kilo. Como comentaba Manolo, en un futuro hipotético y muy negativo que podríamos pensar, donde el mercado del aceite cayera a 2 euros kilo, si en un secano fuéramos capaces de producir 1.000 kilos de aceite por hectárea, podríamos tener una rentabilidad de 1.000 euros por hectárea. O sea que en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, a nivel de mercado, pues podríamos seguir teniendo una actividad que económicamente es muy atractiva. Y como tercer conclusión, pues insistir en que es un sistema afianzado. Yo hablo de agronómicamente sencillo, no me gustaría frivolizar, pero sí es verdad que a día de hoy explotar o manejar un olivar en seto no es agronómicamente no es muy complicado, no sería comparable como con una explotación de almendro, como producir 150.000 kilos de tomate de industria o cualquier otra actividad. Producir 5 o 6.000 kilos de aceituna en un olivar en seto en secano, o producir una media de 12, 13.000 kilos de aceituna en un olivar en seto en regadío, es sencillo, es
es fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque el sistema está afianzado. Lleva ya 28 años con todos los errores que se han podido cometer en cuanto a manejo a poda, y a día de hoy podemos decir que es un sistema que es muy maduro. Y no tenemos nada más que darnos una vuelta por la región y hacer algunos kilómetros y ver las explotaciones que hay. En la siguiente diapositiva he puesto un extracto del documental que comentaba Álvaro, que se llama La senda del azar, donde un señor, el propietario de Olive Ranch, que es una explotación de olivar en seto en Estados Unidos, en California, hace una pequeña reflexión en este documental y me gustaría poder comentarla ahora después. I guess I wonder, what it takes to have the strength of character or vision to move forward on ideas that other people just don't understand or see yet. If you go to any beach in the world and you look out into the ocean, you can see 3 miles. If you climb that bluff and stand 100 feet higher and look out at the same ocean, you can see 13 miles. Most people do not climb the bluff to see 13 miles. I do. Este hombre es un productor de aceite de oliva virgen extra en Estados Unidos y él habla de subirse a un acantilado y ver qué es lo que pasa en nuestro alrededor. Nosotros que estamos en el interior no tenemos acantilados ni podemos ver el océano, pero sí tenemos aquí el Cerro de San Cristóbal y os animaría a todos a que veamos un poco más allá qué es lo que pasa en nuestro sector, en nuestro alrededor. Podríamos ver qué está pasando en Écija, que si para nosotros es un referente en el cultivo de cereal, a día de hoy podemos decir que cuenta con la almazara más grande del mundo, que es... nadie podría pensar que la almazara más grande del mundo no esté en Jaén. O podemos ver qué está pasando en Extremadura, que en los últimos 7 años ha cambiado su paisaje de ser principalmente dedicarse a la fruticultura o al maíz. A día de hoy es un gran productor de aceite de oliva virgen extra. O podemos mirar un poco más allá y ver qué está pasando en Portugal, que si hace 20 años ya sufrió una gran revolución a nivel agrícola con una superficie muy grande de olivar, a día de hoy se están arrancando plantaciones de entre 15 y 20 años en pleno esplendor por la falta de mano de obra. Entonces, bueno, simplemente conocer qué pasa en nuestro alrededor, y si a alguno os parece interesante este documental, que la verdad que está muy bien hecho, donde participan todos los protagonistas de esta revolución, desde investigadores del IFAPA o catedráticos de la Universidad de Córdoba, Universidad de Jaén, productores de aceite de otros países, pues si hacéis una foto a este código QR, pues tranquilamente en casa podríais ver el documental. La verdad que está bastante bien hecho y ha participado en festivales de cine, etcétera, etcétera. Sí, al final el documental, os digo que la gente que lo ha visto le ha gustado mucho, porque es como un homenaje a aquellos valientes, los primeros que en todos aquellos países, fijaros este hombre, este es loco italiano, que estaba allí en California y vio a sus vecinos de California Olive Ranch y él montó corto Olive Oil. Él viene de una familia de aceite de Italia, hicieron mucho dinero con el tomate en Estados Unidos y dijo, yo quiero hacer aceite con mi familia, ¿no? Y este fue de los primeros que empezó, a ver, tiene ya 4.000 hectáreas, y salen los pioneros de Chile, los pioneros de Túnez, los pioneros de Francia, Arabia Saudita, y la verdad que es muy emocional, la verdad que está chulo. En la siguiente diapositiva, y ya para ir finalizando, quería poneros cómo se contabiliza el crecimiento de la población a nivel mundial. Esto es un extracto de cómo corría el crecimiento de población ayer a esta misma hora.
Hay una media de crecimiento a nivel mundial de unas 170.000 nuevas personas, nuevos ciudadanos en el mundo cada día. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues que todos los que vemos aquí, los que nos acompañan online, pues que tenemos un compromiso con la sociedad. Y es que estamos comprometidos a producir más y a producir mejor. ¿Por qué? Porque cada vez hay más población a la que hay que alimentar. Estamos, además de comprometidos, estamos obligados a producir más, mejor y de forma más sostenible. ¿Por qué? Porque cada vez más las políticas agrarias comunes, el nuevo Pacto Verde, nos obligarán a tener técnicas productivas mucho más eficientes, más sostenibles, minimizando la huella de carbono, etcétera, etcétera. Y tenemos una necesidad, hablaría de compromiso, obligación y necesidad, porque en una economía globalizada, si no lo hacemos nosotros, pues no es que venga el molino de Écija para hacerlo, sino que vendrá otro país, como puede ser Grecia, como puede ser Italia, o como puede ser Túnez, o como puede ser Marruecos. Entonces, como antes mencionábamos a nuestro amigo Juan Vilar, podríamos decir que tenemos que estar formados, informados y atentos, ¿vale? Así que, por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Vamos a abrir el turno de preguntas. No sé si este micro es el que ha dado el problema, pero bueno, de momento vamos a hablar. No quiero coger eso porque si no tenéis que responder. Manuel, la primera era que no creo que terminaras de decir la frase, si has dicho en el tema del marco de plantación en secano, el tema de las calles, dependiendo si era secano y riego, si se está hablando entre el 3,75 a 4 en riego y secano hasta 5 metros, tal, pero entre plantas no terminaste de decir exactamente la recomendación que haría entre el secano y el riego, por lo menos yo no lo advertí. Pues mira, en regadío, por el motivo que os comentaba de crearles competencia a las plantas para que sean menos vigorosas y se vayan menos madera y envejezcan más lentamente, yo me voy tranquilamente a 1,35, 1,30, ¿vale? Incluso 1,25, depende del poder, la fuerza que tenga el suelo. Y en regadío, y así cuando hablo con la agricultora así se lo comento, digo, mira, si tienes un suelo que piensas que lo va a pasar mal, que no va a llover demasiado y tal, pon un 5 por 1,5. En secano. En secano, perdón. Has dicho otra vez en regadío, en secano. Perdona. Entonces, en secano. Y en secano, si las condiciones, si quiero ser conservador porque no me fío mucho del suelo, de la lluvia, un 5 por 1,5 me deja más tranquilo. En estos años tan secos que estamos viviendo, los 2 últimos años, hay un detalle que habréis visto mucho, que el primer árbol, el segundo árbol de cada seto, oye, ese parece que se le ve mejor, se tiene un color mejor, la aceituna no se ha arrugado tanto, y es porque tiene más suelo, es porque tiene más suelo explorado por ese árbol. También os digo que un 5 por 1,5, si ha llovido bien, va a producir menos que un 4 por 1,5 o un 4 por 1,30, ¿vale? Es que hay que tomar esa decisión, esto no es una receta para todo igual. Bueno, pues aclarado este tema. Preguntas, que seguro que habrá muchas por ahí. También los del chat pueden hacer preguntas. A ver, pues como queráis. Empezamos por aquí. Esta zona es de hojiblanco que me vas a adaptar, que no se habla nada de hojiblanco en sí. ¿Sirve? Para los que estáis en online, la pregunta es si el hojiblanco en seto vale o no vale. ¿Quieres responder? Bueno, nosotros te podríamos decir que no tenemos experiencia en hojiblanco en seto. A priori para nosotros, siempre, históricamente y de forma natural, se han desarrollado las especies por su vigor. Cuanto más grande, pasaba en la ganadería, pasaba en la agricultura, cuanto más grande mucho mejor. Con esta pequeña revolución en los últimos 28 años, lo que se ha ido buscando es todo lo contrario. Árboles más pequeños, más compactos, más flexibles, por consiguiente más eficientes. Al ser más pequeños, más compactos, menos producción de madera, son más eficientes porque hay menos consumo de energía. ¿Qué pasa? Que hasta ahora nosotros no tenemos experiencia con hojiblanco porque siempre hemos pensado que es una variedad de medio vigor alto. Por nuestra parte, ojalá funcionara y ojalá fuera otra de las alternativas que hay. Pero a día de hoy yo por lo menos la experiencia no puedo decir que tenga... Pero es interesante porque en los últimos 6-7 años hemos hecho plantaciones con manzanilla, cacereña y sevillana,
para verdeo. La hemos cogido con máquina y nos hemos llevado una sorpresa porque, oye, el resultado no ha sido malo del todo. La cacereña se ha adaptado mejor, la sevillana hecha en madera, la hojiblanca, no somos grandes expertos en la variedad hojiblanca, pero intuimos que va a ser como una sevillana, más o menos. Lo bueno es que ya tenemos hechas varias plantaciones con hojiblanca en seto, que alguna tiene ya 2, 3 verdes, ya hemos empezado a producir, y esto hay que verlo ya a la segunda o tercera cosecha, cuando de verdad el árbol nos va a enseñar cómo de vigor va a ir, ¿vale? Pero la teoría nos dice que hay que tener mucho cuidado, o sea, no lo podemos recomendar todavía. Pues mira, por ejemplo, tenemos una muy interesante que está en Palma del Río, que tenemos arbequina, cacereña, sevillana y hojiblanca. Otra la tenemos en Écija, la finca Pernía, está la finca de la carretera de Montila, tenemos también ahí cacereña, sevillana y hojiblanca. O sea, hay 2 o 3 que ya están puestas del mismo día, a ver las diferencias. Por ahí estaba Luis, que quería... Bueno, muchas gracias, Manolo, Cristóbal, Gracias. por venir a esta zona que, hombre, los que estamos en el campo sabemos que tenemos nuestras limitaciones. Y voy a centrar el tiro para que nos vayamos directos. Aquí el problema que tenemos en nuestra zona es que no tenemos agua, con lo cual tendríamos que ir pensando en estos modelos productivos para secar. Y otro problema serio que tenemos es el porcentaje de carbonato cálcico en el suelo. Entonces, llevo yo unos añitos ya liado con estos temas, pero claro, lo que había hablado del miedo, de que no se atreve uno a meterte en estos líos, en la agricultura hasta que no lo ves no lo hace. Entonces, a ver si podíamos centrar tiro en vuestra experiencia con estos suelos. Porque has hablado, Manolo, de suelos de Jerez, suelos se pueden parecer a las albarizas, pero vamos, aquí es carbonato cálcico puro. Has hablado de arcilla. Arcilla, nosotros en nuestro perfil, habrá zonas buenas, pero la generalidad de esta comarca o de Estepa concretamente, tenemos un suelo bastante básico. Entonces, ha hablado de preparación de suelo. Aquí le metemos un ripper de eso a nuestro suelo y no te puedo imaginar lo que sale. No sé si hay alguna experiencia en zonas más desfavorables, sobre todo esos marcos que habláis, que está claro que para el secano hay que darle espacio y bueno, no sé, algo que puedas comentar. Pero Luis, el olivar en secano de toda la vida, ¿cómo dirías que va aquí? ¿El tradicional o el intensivo? ¿Cuántos kilos te está sacando? Has hablado que has dicho muy bien, oye, si a ti te va bien tu olivar intensivo en este suelo, coño, aquí no te vas a equivocar. Bien, el hojiblanco, que ha hablado aquí ya alguien, aquí se adapta muy bien a estos suelos, a estos modelos. Ya pasamos del tradicional de nuestros abuelos a un intensivo. Y la verdad que estamos bastante contentos, sacamos aceite, que es lo que buscamos, pero claro, lo que nos falta es abaratar los costes, ¿no? Entonces, si el hojiblanco en seto todavía tendríamos que estudiarlo, que de hecho que creo que vamos por buen camino. Aquí en Estepa creo que pronto tendremos ya algo. Se adapta bien. Cuando ya nos metamos en las lechianas, oleanas chiquititas, con esta carbonato, no sé, esa es la duda que me crea. Si tenéis algo... Pues mira, en tema de química del suelo, de esa alcalinidad que dices, la verdad que me pillas. Porque, ¿qué te voy a decir? No, ponlo aquí que me va a tener problemas. No lo sé. Es verdad que hemos hecho muchísimas plantaciones y tendría un poquito que recopilar todo lo que hay, porque seguro que tenemos alguna puesta con un pH de 9, ¿sabes? Pero al final, Luis, lo que nosotros hemos aprendido con esto de la agricultura de leñosos, que hasta que tú no lo ves allí en la zona y lo pones y lo ves crecer, es que te estás arriesgando. Te estás arriesgando porque nos podemos dar sorpresas. Yo sé que se están en la zona de Lebrija, Utrera, El Palmar, hay algunos secanos que con hidroinyectores le han metido quelato, variedad arbosana. Oye, y aquello va bien. O sea, el año pasado... Aquí nos va muy bien, esas enmiendas con quelato de hierro, con mucha materia orgánica. Nuestro porcentaje de materia orgánica en el suelo es muy bajo.
que simplemente era por si había cosas novedosas, porque aquí hay algunos aventureros que han hecho ya su superintensivo en seto, con unas dotaciones muy bajísimas de agua, porque aquí no tenemos acuíferos ni... Oye, y estamos contentos, yo sinceramente estoy muy contento. Pero claro, todo el mundo no tenemos ese suelo. Esa finquita de bueo guapa, ¿entendéis? Entonces, no sé. En el vídeo precisamente este de la senda del azar te dice que para asumir riesgo hay que asumirlo para ser pionero. O sea que es que el 100%... Tienes que comprar el 10º lotería, Luis. No, pero en los próximos años vamos a ir sacando conclusiones. Lo que vas a sacar conclusiones aquí es súper lento. Igual que hablábamos antes de un plan de mejora genética que lleva 20 años y a los 20 años le ves algún color, alguna de las variedades y aún así estás asumiendo riesgo. Yo, por ejemplo, ahora recientemente se ha hecho un ensayo, una finca que se ha hecho en Vado La Tosa y hemos puesto varias variedades precisamente para eso, una finca muy blanquizada con un contenido en carbonatos muy alto y hemos puesto distintas variedades para ver qué tal se comportan. Pues ahora échale otros 3 o 4 años más para sacar valoraciones, porque de esos 3 o 4 años serán totalmente distintos, pero que estamos en ello. Y yo pienso que el futuro está por ahí, en buscar variedades más rústicas, porque independientemente que tengamos riego secano, las condiciones del futuro cada vez van a ser más adversas, y buscar eso, variedades que sean más rústicas en cuanto a necesidades de suelo, necesidades nutricionales y el tema del agua. Algunas preguntas del chat, una para Manuel y otra para Cristóbal, por ejemplo. Preguntan sobre comportamiento, cómo está funcionando la arbosana y la Coronaiki, y el dato que habéis dado de producción de kilo de aceite. Estaba referido, dice, los costes de referencia que se han mostrado eran por kilo de aceite producido, y en ese caso están calculados sobre fincas de qué extensión media. Bueno, la pregunta, que cómo está funcionando arbosana y Coronaiki. Sí. Vale, no el cruce de arbosana por Coronaiki. Me lo he preguntado también, porque no queda claro si era el cruce o las variedades por separadas por sí, funcionando la nueva variedad arbosana y Coronaiki, eso es lo que dice textualmente. Bueno, la arbosana es una máquina de producir aceite, es una máquina. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, el hándicap grande que tiene es el tema del frío. Es el tema del frío, que no le gusta el frío, le sale más herida, más verruga, más tuberculosis, y eso te puede mermar un poquito la producción. Y luego otro hándicap es que produce muy tarde. Su maduración por esta zona se puede meter fácilmente en la segunda quincena de diciembre. Y entonces, claro, si la quieres coger antes, le dan más palos de la cuenta, le puede hacer daño, y la coges muy tarde, se te puede helar, el precio del aceite puede caer un poquito. Pero si no hace frío, la verdad que el kilo de aceite por hectárea es una variedad muy buena, luego es muy fácil de manejar, no es vigorosa, es muy arbustiva, llorona, y es una variedad que es muy buena. Y Coronaiki, hace años empezamos a ponerla casi al mismo nivel que arbosana, porque no la conocíamos, y vimos con una variedad mucho más vigorosa, una variedad que entra en alternancia, como todas las que son más vigorosas, y en regadío no la hemos visto interesante. Es un árbol, incluso la madera la tiene tan rígida, cuando la máquina cabalgante iba pasando, incluso arrancaba varios árboles. Pero en secano, eso se suaviza un poco, y la verdad que una variedad, cuando pasa a lechana, en secano se pone constante, y igual que lechana tiene un aceite Coronaiki muy interesante. Y lo de los costes kilo de aceite, no estamos hablando de un secano de 300 hectáreas, es que también hablamos de 10 hectáreas, 15 hectáreas, es que estamos hablando de 1.000 euros de coste, hablo de los costes de explotación. No retorno de inversiones. No, de explotación año a año, y hablo de antes de la subida de costes estas locas que estamos teniendo. Ahora ya no sé si estará en 1.300, 1.400 euros por hectárea, pero los 1.000 euros por hectárea me lo ha dicho mucha gente que tiene secano, no tienes que regar, no tienes que abonar, hacer 3 tratamientos al año, fitosanitarios. La verdad que es un árbol que hay muy agradecido para los secanos. Otra pregunta aquí en la sala. ¿Queda todo claro? Venga, Luis. Una pregunta que siempre... ¿Qué profundidad de suelo útil nos alcanza estos setos de secano? Es decir, estamos hablando de medio metro de profundidad, ¿se necesita más? Mira, es curioso, pero hemos hecho muchas calicatas ya con el árbol puesto, y es curioso porque donde el suelo es afable, donde es bueno, puede llegar hasta 1 metro,
perfectamente puede llegar hasta 1 metro. Ahora, donde hay una capa de tosca, algo más duro, ves como las raíces pues intentan esquivarlo, se van y empiezan a irse hacia los lados. Y luego te enviaré una foto que para mí sería como un récord, de una rotura que tuvimos en una finca en Castro del Río, de Lechana, había una rotura grande de una tubería, y dejó al descubierto 1,5 metros de profundidad, y vimos unas raíces con 2 años de vida que llegaban por debajo del metro, muchísimo. La pregunta esta de las variedades se refería, el que la hace por el chat, al cruce precisamente de Arbosana y Kronoiki. Cristóbal, si quieres contar. A la 01. Pues una variedad que llevamos ya multiplicando, no sé si 7 años, ¿no, Manolo? Rectifícame, 7, 8 años. Plantaciones, sí, 7 años. Hay muchas fincas repartidas por la península, en Extremadura se ha dado muy bien, este año tenemos muy buenos proyectos en Badajoz, y lo interesante de la variedad, pues que para salir de lo que comentábamos antes, de lo reducido que estábamos en cuanto a alberquina y arbosana, pues es una variedad nueva, que se comporta muy bien en cuanto al vigor. Y lo más atractivo que tiene es que hasta ahora los datos que tenemos incluso supera en producción de aceite por hectárea, incluso en arbosana, pero estos datos hay que seguirlos y mantenerlos en el tiempo, pero lo más atractivo, lo más interesante es el aceite que produce. Es un aceite picante, es un aceite amargo, está por encima de 400 fenoles, que es lo que comentaba antes Manolo, de la EPSA, que limitarán los aceites en cuanto a su salubilidad. A partir de 250 polifenoles, pues este es un aceite que nos parece muy atractivo. Y la variedad en cuanto al modelo, en cuanto a compacta, poco vigor, manejabilidad, etcétera, etcétera, es muy interesante. Así que es una variedad para seguirla de cerca, y tanto Manolo como yo nos ofrecemos para poder enseñar explotaciones y ver datos concretos en el terreno. Vaya. Voy a dar un dato. Precisamente ha salido el tema de los polifenoles. Ellos lo saben, Manolo y Cristóbal, que nosotros estamos analizando este año todos los aceites que se producen en la estepa, depósito a depósito, los estamos analizando en temas de... Hay un método que de momento es el del Consejo Agrícola Internacional, que es determinación de biofenoles, y para que os hagáis una idea, en nuestra zona las variedades que se dan, la arbequina tiene un valor medio de 295, la variedad hojiblanca 405, siempre hablo de valores medios, después si queréis os digo los valores máximos, el picual 415 y la manzanilla 475. ¿Alguna pregunta más por aquí? 250 siglos. Sí, la ESA, como recomendación. Y además para poner algún tipo de alegación en el etiquetado de la botella, pues precisamente tienes que cumplir ese criterio. Hay una parte que le aporta a la variedad, hay una parte que es varietal, genética, y hay otra parte que es el manejo. Cuanto peores condiciones se dé ese olivo, más polifenoles puede aportar. Hay mucha incidencia, precisamente aquí en Oloestepa, como ya he dicho, no solamente analizando, sino que estamos trabajando en profundidad en este asunto. Creemos, como ha dicho Manuel, que el futuro no solamente es alimentarse o el sabor, sino también la aportación, el tema de salud. Y en los próximos días tenemos aquí precisamente una reunión con todos nuestros técnicos de producción integrada, los agrónomos, los maestros de fábrica, los gerentes de cooperativas, porque queremos que vean cuáles son las claves de toda la cadena de valor de producción del aceite de oliva, porque factores como riego secano, variedades, suelo, fecha de recolección, todo eso, elaboración en almazara, todo eso tiene un resultado diferente en el contenido de polifenoles. Muy interesante, porque precisamente lo comentaba el otro día también en una mesa redonda en la que participaba, que un cliente nuestro importante, que le decimos, oye, en China, el cliente chino, ¿por qué no aumenta el consumo de aceite de oliva? Estamos estancados ahí, llevamos una década con las mismas importaciones de aceite de oliva y ellos dicen que se debe al tema cultural, del sabor, de que no les resulta precisamente cuanto más suave el aceite y cuanto más light, digamos, pues mejor para ellos, se asemeja más a otros tipos de aceites vegetales refinados, y después por su cultura gastronómica, uso, el tema de ensaladas en crudo que no se hacen, se suelen ser cocidas y tal. Pero si no cabe por el tema de la práctica culinaria o la experiencia, pues a lo mejor sí que cabe por el tema de la salud, ¿no?
Y entonces una vía para que un país con la potencia que tiene para consumir cualquier cosa, en el caso el aceite de oliva, pues pudiéramos entrar por esa vía de que es un producto muy saludable, ¿no? O que es la grasa vegetal más saludable. Más preguntas, si queréis, alguna cosita más. Por aquí en el chat ya no hay más. Pues si no hay ninguna pregunta, levantamos la sesión, la damos por finalizada. Muchísimas gracias a los ponentes, a vosotros por venir y a los que nos están siguiendo en online, pues igualmente muchas gracias. Ya sabéis que en los próximos días, por cierto, salvo que supongo que dispondremos de la presentación, Por supuesto. la vamos a tener la presentación y ya se encarga el Departamento de Comunicación de los TEPA de colgarla igualmente junto al vídeo que estará en la página web de los TEPA, la presentación para que podáis ver esos cuadros, que así a esa distancia no lo podíais ver y podáis ampliar los datos, los números por columnas y tal. ¿De acuerdo? Pues buenas noches. Muchas gracias. Gracias.